Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a ver, vamos a seguir con el asunto este del segundo principio y hoy vamos a hablar de los motores de combustión, que son un ejemplito muy chulo de proceso tipo cíclico, que está muy bien porque todos podemos relacionar, todos hemos visto al fin y al cabo un coche, la generación de calor en el motor con la generación de un trabajo. Así que me parece que es un ejemplo estupendito. Ya veréis cómo... Estupendito, que soy Ned Flanders. Ya veréis cómo nos ejemplifica súper bien todo esto de los procesos cíclicos y demás. Bueno, vamos a echar un vistazo a lo que habíamos visto en el vídeo anterior, que era esto de aquí. Las máquinas térmicas... Uy, va, joder, de verdad que estoy... Las máquinas térmicas y el ciclo de Carnot, ¿vale? Habíamos visto el ascensorcillo este. ¿Qué es esto? ¿Por qué ha salido esto aquí? Bueno. El ascensorcillo este, en el que poníamos un peso, teníamos un entorno adiabático, es decir, metíamos calor, lo dejábamos expandirse libremente, subíamos el peso una cierta altura, es decir, generábamos un trabajo gracias al calor que estábamos metiendo y luego lo dejábamos enfriarse y demás, con lo que obteníamos este ciclo con estas adiabáticas, estas isotérmicas, otra adiabática y otra isoterma. Vale, ya habíamos calculado cuál era el rendimiento que estaba relacionado con el foco frío, es decir, cuánto calor podíamos sacar con el foco frío y cuánto calor podíamos meter con el foco caliente. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a coger un proceso un poquito, tampoco mucho, más realista. Y vamos a ver qué es lo que sale de aquí. Vamos a ver. Voy a colocarlo más o menos bien. Ahí, creo que ya está. Bueno, vamos a ver, aquí tenemos nuestro motor. En nuestro motor va a consistir de una entrada que va a entrar aire y gasolina. Espera, voy a poner esto así. A esto normalmente se le suele llamar mezcla. Y luego va a tener también, esto es un pistón, es adiabático, es decir, no es egoísta, no comparte calor con el exterior. No, es que ahora no me sale la palabra. Está aislado. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo os voy a poner luego el proceso, pero ahora os lo voy a explicar sobre esto de aquí. Es decir, vamos a meter aquí la mezcla de aire y gasolina, el pistón lo va a comprimir, va a saltar una chispa que va a producir una bujía que tenemos aquí, para eso sirven las bujías, para producir chispas. Esa chispa va a prender la mezcla de aire con gasolina, va a hacer que el pistón se expanda, es decir, que todo esto se empuje para abajo, lo que va a mover el cigüeñal y va a generar un trabajo. Y luego el mismo cigüeñal va a hacer una cosa, que es comprimir la mezcla, abriéndose esta válvula para que salga todos los gases y demás. Es decir, lo que sería el tubo de escape. Vale. Os voy a hacer un esquema más o menos del proceso y creo que vamos a empezar a calcular ya cositas. Vale, lo he puesto aquí. No voy a hacer todo el dibujo de todo lo que vamos a hacer porque me parece que tampoco ilustra tanto. Es decir, creo que ilustra más el propio diagrama presión-volumen que os voy a dibujar aquí ahora mismo. Porque, fijaos, tiene cosas curiosas que son un poco diferentes a lo que habíamos visto en el anterior. Vale, ¿qué habíamos visto en el anterior? En el anterior habíamos seguido unas líneas adiabáticas, que eran las que no se compartía calor con el exterior, y unas líneas isotermas. Aquí fijaos que no va a haber isotermas. ¿Por qué? Porque el pistón está aislado. Entonces, las líneas que vamos a seguir, en principio, las que podrían parecer isotermas, en realidad son adiabáticas, que es cuando se expande. Fijaos en el proceso del último vídeo. Teníamos que cuando se expandía era porque nosotros le dábamos calor y estábamos siguiendo una isoterma. A lo largo de esta isoterma metíamos calor, la dejábamos expandirse. Pero, y viceversa, cuando sacábamos calor era porque poníamos un foco frío, el proceso dejaba de ser adiabático. Pero aquí, en nuestro proceso de
aquí. En nuestro proceso de máquina de motor de coche, la expansión se produce de forma adiabática, ¿vale? Y la compresión también, o sea, la expansión, cuando se mueve el pistón, se mueve de forma adiabática y hay una expansión. Y luego cuando se comprime, lo mismo. Es decir, no reparte calor, no comparte calor con el exterior. Entonces, lo que vamos a seguir es lo siguiente. Vamos a empezar. Cojo la chuleta, un segundo, para no confundir. Vamos a empezar, por ejemplo, en un punto aquí, que vamos a llamar A, que va a tener una cierta presión y volumen. Esto lo vamos a llamar volumen A, que somos muy originales. Y lo que vamos a seguir aquí es una compresión adiabática, es decir, el cilindro va a comprimir la mezcla de aire y gasolina que ha entrado aquí. Esto tampoco lo cojáis como algo muy realista, ¿vale? Hasta un volumen mucho más pequeño, que vamos a llamar volumen B. Vamos a poner, por ejemplo, aquí. Este punto es el punto B de nuestro circuito, por así decirlo. Un segundo. Que coloco mejor el micro y ya está. Igual ahora se escucha mejor y todo. Vale, para esto vamos a seguir esta ruta. No la vamos a seguir como la voy a dibujar, sino al revés, porque es que si no es muy complicado. Vamos a seguirla hacia allá, en dirección AB. ¿De acuerdo? Esto es lo que se llama una compresión adiabática. Bien, aquí, entre el punto B y el punto C, digamos, vamos a poner el punto C aquí, que hay mayor presión, y vamos a ver por qué. Lo que vamos a tener es un proceso isócoro, es decir, al mismo volumen. Vamos a ver. Al mismo volumen va a aumentar la presión. ¿Por qué? Porque entre el punto B y C, la chispa es la que va a prender. Voy a mover esto, porque si no, no me cabe. La chispa prende la mezcla. Entonces, fijaos que aquí, si teníamos teníamos unas isotermas, ¿no? Es decir, vamos a venir por aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Ya luego borro esto para que no lo confundáis. Fijaos que aumenta la temperatura, porque las isotermas, cuanto más se alejaban del origen, más calientes estaban. Entonces, aquí aumenta la temperatura a volumen constante, es decir, aumenta muchísimo la presión. Ahora borro esto. Vale. Este es el punto C, en el que hemos aumentado la presión provocando una chispa. ¿Y ahora qué va a pasar? Que vamos a llegar hasta un punto D, vamos a poner que sea este, en el que vamos a seguir otra línea adiabática en la que se va a expandir el pistón, va a bajar, va a mover el cigüeñal y va a hacer que se mueva el motor. Entonces vamos a seguir más o menos esta línea. Hacia allá. Y esto va a ser una expansión adiabática. Fijaros en que no son isotermas estas líneas, son adiabáticas, es decir, cambia la temperatura entre este punto, al expandirse de forma adiabática, lo que va a pasar es que va a bajar la temperatura, ¿vale? Y viceversa, cuando va a bajar la temperatura o va a subir la temperatura, va a bajar, lógicamente. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí lo que sucede es que se deja salir los gases y se comprime el pistón, es decir, aquí se dejan salir los gases, baja muchísimo la presión y vamos a volver al punto A de nuevo. Es decir, durante todo el proceso lo que vamos a tener es que la variación de energía interna va a ser igual a cero. Bueno, a ver, esto
Eh, en fin, porque ¿qué pasa? Que estamos intercambiando gases y todo eso. Entonces, bueno, vamos a dejar eso en una especie de aparte, ¿vale? Porque, pues, estrictamente no sería cierto. ¿Qué sería cierto de verdad? Pues lo que sí sería cierto es que la cantidad de trabajo que vamos a tener en el ciclo va a ser igual a, primero, la integral entre A y B de P diferencial de V, que es lo que cambia el volumen en función de la presión en esta línea adiabática. Vale. Más la integral entre B y C de lo mismo, P diferencial de V, que es lo que marca nuestro trabajo. Por lo que digo, o sea, estrictamente, si nos ponemos muy tontos, no es verdad que la energía interna sea cero, pero vamos a suponer, vamos a hacernos la idea de que sí, es decir, esto es el trabajo de un físico al fin y al cabo. El trabajo de un físico se trata de considerar que yo puedo coger el mismo gas, en vez de meter gas y sacar gas, voy a considerar que puedo meter el mismo gas y quemarlo una y otra vez. Mágicamente ese gas se comprime solo, vuelve a reestructurarse solo, ¿vale? Vamos a imaginarnos que sucede algo parecido. Vale, luego entre el punto entre el punto C y el punto D, lo mismo. Y otra que vamos a tener entre el punto D y el punto A, de manera que todo esto forma un ciclo. Vale, ahora nos fijamos en lo siguiente, porque alguno estará atento y dirá, a ver, pasa una cosa, entre el punto B y el punto C y entre el punto D y el punto A no hay variación de volumen. Por lo tanto, como entre este punto y este punto no hay variación de volumen y entre este punto y este punto tampoco, estas integrales nos dan cero. Porque la integral de esto va a ser cero, creedme. Si no lo sabéis, pues tenéis que repasar el tema de integración. Y por lo tanto, vamos a tener esto de aquí. Ahora nos tenemos que dar cuenta de una cosa. Esta está al revés. Es decir, mientras que la CD la estamos recorriendo en este sentido positivo, es decir, de menos a más, la AB la estamos recorriendo en sentido negativo, es decir, la curva es negativa. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es darle la vuelta para tenerlo un poco más realista. Entonces lo que voy a hacer es precisamente eso. Fijaros que aquí he intercambiado los límites de integración y le he puesto este signo menos aquí para destacarlo bien. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Ahora lo que tenemos es un proceso adiabático, es decir, voy a marcarlo aquí. Y si recordáis, creo que era en el capítulo anterior, pero lo miramos en un periquete, en un proceso adiabático, efectivamente, aquí, si recordáis, el trabajo en un proceso adiabático lo habíamos calculado cuando no hay intercambio de calor, teníamos que era el calor específico a volumen constante por el incremento de temperatura. Entonces, lo que hacemos es que nos vamos para acá. Son procesos adiabáticos y por lo tanto el trabajo adiabático es menos CV por la variación de temperatura. Vale, pues lo que vamos a hacer es simplemente sustituir aquí. Es decir, vamos a coger y vamos a ver. Nuestro trabajo va a ser igual a esto de aquí, que va a ser la integral de menos CV por diferencial de T entre el punto C, es decir, la temperatura. Voy a ponerlo ya claramente. La temperatura en C y la temperatura en D. Menos integral de menos CV. Y aquí la temperatura en B y la temperatura en A. Yo entiendo que esto, sobre todo cuando no tenéis, a ver, muchos de vosotros estaréis en primero,
y todavía no habéis desarrollado toda la maña que se puede desarrollar con respecto al manejo de los límites de integración, de los signos, de todo esto, de las variables y demás. A ver, yo lo que estoy aquí escribiendo realmente, por ejemplo, en esta, es volumen en D, porque me estoy refiriendo a la variable de integración. Y aquí el volumen en A y el volumen en B. ¿Vale? Simplemente no lo estoy poniendo, sin más. Lo que me refiero es al punto, ¿vale? A lo mejor estoy utilizando una notación que muchos podéis liar o lo que sea. Siempre sabed que esto de aquí, los límites de integración siempre se refieren a la variable de integración. Siempre se tienen que referir a la variable de integración. Y en este caso, a la temperatura. Vale, lo que sí son dos integrales súper sencillitas. Y esto es dv por diferencial de t, perdón, t sub d menos t sub c. Voy a ponerlo en otro sitio porque no me va a caber. Menos cv Vale, ahora lo que vamos a hacer es cepillarnos algunos de los signos que tenemos por aquí y hacer algunas movidas. Es decir, yo voy a tener esto por un lado. Como tengo menos con el menos, se me queda positivo. Y esto, que es negativo, se me queda negativo. Vale. ¿Qué es esto? ¿Qué es cada una de estas cosas? Esto es el calor específico a volumen constante, ¿vale? Y lo que tenemos aquí es la transferencia de calor. Es decir, esto sería la transferencia de calor entre A y B. Pero a mí en realidad no me interesa esto. En realidad no me interesa esto. En realidad lo que me interesa es lo siguiente y voy a reordenar todo esto para que me quede como quiero que me quede. Es decir, fijaos. Como yo tengo aquí este calor específico, que es el mismo, lo que he hecho ha sido reorganizarlo. Menos con menos más, me queda un TC positivo, le resto a T sub B, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora sí, entre C y B no hay variación de volumen. Por lo tanto, esto es cierto. ¿Qué es lo que tengo aquí? Aquí lo que tengo es la transferencia de calor. Vamos a ver, un segundo. Aquí lo que tengo es la variación de calor, o sea, el calor que he metido en el sistema entre C y B. Al provocar la chispa, yo lo que estoy haciendo es generar calor, ¿vale? Y aquí, al dejar salir los gases, lo que estoy haciendo, aparece un cero, es sacar el calor. Es decir, este sería el calor del foco caliente, este sería el calor sacado por el foco frío, ¿vale? Esa es la jugada. ¿Qué es lo que sucede? Pues sucede que esta cantidad, al ser T sub C mayor que T sub B, me va a quedar positiva, y al ser T sub A mayor que T sub D, me va a quedar negativa. Aún así, lo que vamos a hacer es meter aquí el valor absoluto también. Entonces, sí, a ver, si os atrevéis y os apetece, hacedlo de forma ordenadísima, ¿vale? Y ya veréis cómo queda exactamente igual, aunque metamos valores absolutos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si yo hago la misma jugada, yo lo que voy a tener es que el trabajo que he hecho va a ser igual al calor en el foco caliente menos el valor absoluto del calor en el foco frío.
y ya volvemos a tener aquí la expresión que estábamos buscando, es decir, nuestro rendimiento va a ser 1 menos... Ahora no he puesto la variación porque me da igual, sinceramente. Puedes considerar que son variaciones absolutas, es decir, tampoco pasa nada, no nos liemos. Es decir, hemos hallado la misma ecuación en un proceso que es un poco diferente del que habíamos visto, es decir, un proceso un poco más realista, ¿vale? Y aquí tenemos el rendimiento del motor de combustión. Recapitulando, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos cogido un proceso un poquito más realista y lo hemos adaptado a nuestra visión de físico, de decir, vamos a imaginarnos que yo estoy quemando y enfriando el mismo gas todo el rato, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra variación de energía interna es igual a 0. ¿Vale? Vamos a considerarlo así. Esto es un proceso súper ideal, pero bueno. Y hemos empezado a hacer, vale, comprimimos, hacemos una chispa, expandimos el pistón y luego dejamos que salga el gas, luego se enfría, etc. Vale. ¿Qué es lo que calculamos con esto? Con esto calculamos la diferencia de calores que, al ser la energía interna, la variación de energía constante en el ciclo, esto es importante, porque la variación de energía interna infinitesimal, joder, qué manía tengo de poner estas deltas, ¿eh? Esto no es cero, es decir, entre este punto y este punto, por ejemplo, la variación de energía interna no se hace cero, se hace cero al volver al punto inicial. Lo que hemos hecho ha sido traducirlo en una ecuación para hallar el trabajo y ese trabajo lo hemos traducido en calor. Es decir, utilizamos la expresión del trabajo adiabático para traducirlo en calor y luego ya reorganizamos los términos para tener lo que nosotros queremos. ¿Vale? Es decir, entre C y B, es decir, aquí se genera un calor Q sub C y aquí, al dejar salir los gases, se enfría lo que hay dentro del pistón y tenemos QF. ¿De acuerdo? Bueno, pues en el siguiente vídeo vamos a hablar de esto mismo, el ciclo de Carnot, pero para un gas ideal. Y ya ahí es donde vamos a empezar a tener una primera aproximación al concepto de entropía y vais a ver que es una cosa bastante chula. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo.